La MS-13 anda muy organizado, vende drogas, cobra impuestos de guerra, hace atracos y mata gente. Las palabras del sicario de la infame MS-13 definen brevemente todos los negocios de la organización criminal que durante años tuvo como rehén a gran parte de Latinoamérica. Se trata de una mara o pandilla nacida en Los Ángeles, California, pero que creció y se expandió dentro de El Salvador desde los años 90. Integrando a sus filas a jóvenes asesinos como el que dio inicio a este video, la MS-13 se convirtió junto con su archirrival Barrio 18 en la principal fuerza delictiva de la región. En este impactante video de Militarmente te proponemos un viaje directo a los rincones más oscuros de El Salvador para conocer cómo funcionan esas agrupaciones tan temidas a través de los testimonios de sus integrantes. Sus confesiones te dejarán tan sorprendido como furioso. La única solución es que busques a la iglesia o salir huyendo. Son dos formas de salir de la pandilla. Pero ya metido adentro de la pandilla ya no puedes salir. Muerte, robos, tráfico de drogas y de personas son algunos de los elementos que conforman la vida diaria de los miembros de las maras centroamericanas. Se trata de pandillas con un fuerte componente identitario. Operan como familias asfixiantes de las cuales una vez dentro es imposible escapar. Su influencia es principalmente visible en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque el caso de esta última nación es particular, ya que desde hace algunos años han logrado doblegar casi por completo a esta amenaza. Para entender bien el funcionamiento de estas pandillas, resulta importante conocer algo de la historia de estos grupos y cómo convirtieron las calles de Latinoamérica en su propiedad, matando a inocentes sin ningún tipo de remordimiento. Esta historia comienza a varios miles de kilómetros de distancia, más precisamente en California, al sudoeste de Estados Unidos. Entre los años 70 y 80 arribaron a Los Ángeles miles de migrantes salvadoreños que buscaban escapar de la cruenta guerra que azotaba su país. Una vez establecidos en las tierras del tío Sam, se conformaron pandillas con el objetivo de ofrecer protección a los recién llegados, quienes con frecuencia recibían maltratos de parte de otras bandas latinoamericanas y se sentían discriminados por las fuerzas de seguridad estadounidenses. Así nacieron grupos como la Mara Salvatrucha o MS-13, el más conocido y poderoso de todos estos frentes. Con el tiempo pasaron de ser simples movimientos comunitarios a actuar como verdaderas empresas ilícitas que vendían estupefacientes y cobraban grandes sumas por el tráfico de personas que buscaban ingresar a Estados Unidos. Cuando la situación se volvió incontrolable, las autoridades norteamericanas decidieron capturar y deportar a los líderes y soldados de esas pandillas. A partir de finales de los años 80, miles de criminales arribaron a El Salvador, listos para apoderarse del país, tal como se habían adueñado de las calles angelinas años atrás. ¿Y tu iniciación cómo fue? ¿Cuál fue tu iniciación en la pandilla? Bueno, yo prácticamente vine en el 88, pensando para acá, aquí no existían las pandillas. Prácticamente nosotros nos trajimos a El Salvador con el propósito de no ocasionar problemas a la población, pero con el tiempo las pandillas empezaron a cambiar, pues empezaron a quitarle vida a gente inocente. Se empezaron a meter con personas que no tenían nada que ver con las pandillas. Acabas de escuchar a un pandillero de la primera ola, quien regresó a su patria en 1988, trayendo consigo los conocimientos ilícitos que había adquirido en Estados Unidos. Este hombre pertenecía a la otra gran agrupación criminal surgida en aquella época, Barrio 18, eterno enemigo de la Mara Salvatrucha, con la cual han protagonizado balaceras, masacres y atentados de todo tipo y nivel. Se dice que inicialmente, cuando ambas aún estaban situadas en Los Ángeles, convivían en relativa armonía.
Esa paz se derrumbó en una fiesta llevada a cabo en 1988, en la cual murieron integrantes de las dos facciones por una pelea. Desde entonces se odian y buscan exterminarse mutuamente. Es difícil calcular la cantidad de miembros activos en la actualidad, pero solo en El Salvador se cree que habría más de 60.000 mareros organizados en ciclas o células de cerca de 1.000 personas, todas ellas jóvenes que rara vez pasan de los 30 años de edad. Esto no es una coincidencia, sino una estrategia. Para llevar a cabo las cruentas guerras entre frentes delictivos, cada mara debe reclutar nuevos soldados dispuestos a matar o entregar su vida por la pandilla. En general, los grupos tienen un dominio absoluto sobre los barrios, por lo que los niños de esas comunidades están constantemente expuestos a los símbolos y las prácticas de la mafia local. La formación de los sicarios comienza desde pequeños, inculcándoles valores como el amor a sus hermanos criminales o el respeto total a la jerarquía de la mara. Escuchemos al joven asesino MS-13, quien recordó sus inicios en la organización. Tenía 18 años cuando maté a la primera persona. Maté personas con pistola, la verdad, no le voy a decir que no. Do you know how many people you killed? La verdad que sí, tuve como 3 veces, la verdad tuve. Lo matamos con pistolas una de 9 milímetros y una AK. Did you know at that time why did the MS-13 ask you to kill these people? Sí, porque la verdad que matamos a esas personas, por ejemplo, les digo, se querían huir de la mara MS. A sus 18 años recién daba sus primeros pasos en la vida adulta, pero este joven ya había decidido que quería dedicarse a patrullar las calles salvadoreñas como soldado de la Mara Salvatrucha. En este reportaje el hombre indicó que ser miembro no solo consta de tatuajes en el rostro y el consumo desaforado de drogas. También hay que cumplir órdenes nefastas que pueden ir desde el robo y golpiza a comerciantes humildes hasta el fusilamiento de familias enteras que no llegaron a pagar sus deudas. De acuerdo con los integrantes más antiguos, esto no siempre fue así, sino que los límites se fueron corriendo de a poco a medida que MS-13 ingresó en negocios cada vez más peligrosos. Muchos expertos afirman que forjar sociedades con cárteles mexicanos como el de Sinaloa o los Zetas tuvo una gran influencia en la brutalidad actual de la Mara Salvatrucha. El accionar de los pandilleros salvadoreños se volvió infame debido a su falta de escrúpulos a la hora de atormentar a sus víctimas. Se han reportado mutilaciones, torturas de todo tipo, violaciones e incluso el asesinato de niños para amedrentar a sus padres. No hay límites morales para las bestias que solo hablan el idioma del dinero y los narcóticos. Lo más increíble es que las ganancias que reciben son apenas migajas, con salarios muy bajos para la clase de atrocidades que deben concretar. Cada quien tiene un sueldo. Ganaba casi 1.500 pesos a la semana por cuidar el barrio. Pues ya cuando te mandaban a matar personas así te ganabas un privilegio. Si querías dinero, mujeres o ropa o que te cambiaran pistola, eran privilegios que tú te ganabas con ellos. Un factor interesante es que los reclutas más jóvenes no suelen actuar movilizados solo por el dinero. Pero si los billetes no abundan, ¿qué los lleva a cometer este tipo de barbaries? La respuesta es el estatus y el respeto que les da pertenecer a la pandilla. En una zona marginal, eso tiene un valor incalculable y permite a los sicarios caminar con la frente en alto, sintiéndose amos y señores de la barriada. Es por eso que las maras han florecido en comunidades humildes donde el Estado ha fallado en ofrecer oportunidades. Es en esas grietas y vacíos que el crimen organizado planta su semilla para transformar a niños en asesinos despiadados. La pertenencia a la cicla es hasta el final. La más pequeña traición o deslealtad se castiga con la muerte, siguiendo siempre el lema: vives para la Mara o mueres por la Mara.
Tan breve como conciso es su perturbador mensaje. Existen además una serie de rituales que los jóvenes reclutados en los barrios deben cumplir para entrar de forma efectiva y ser aceptados como pares. En primer lugar, los nuevos ingresantes son sometidos por varios miembros de la organización a una golpiza durante 13 segundos que deben aguantar para mostrar su determinación. Luego se requiere que demuestren habilidad y valentía. Para ello se les pide que maten a alguien, generalmente a un policía o a un pandillero rival. Si cumplen con esos desafíos, estarán dentro y formarán parte de los negocios turbios de la banda. Entre las principales fuentes de ganancias de los grupos como MS-13 se encuentra el tráfico de drogas, principalmente de marihuana y cocaína, sustancias que suelen distribuir en la modalidad de menudeo. A diferencia de los cárteles mexicanos, los cuales se enfocan en el trasiego de cargamentos grandes y del comercio con consumidores de otros países, la MS-13 lleva a cabo operaciones de menor escala en el ámbito local o regional. Además de ese negocio, también incursionan en el robo, el secuestro extorsivo y sobre todo el cobro de cuotas por protección. Los pandilleros demandan a los comerciantes que les cedan una parte de sus ganancias a cambio de no destruir sus locales o de atacarlos. No hay posibilidad de decir que no. Quien se niega a pagar su parte termina perdiendo mucho más que solo dinero. Escuchemos a un antiguo sicario describiendo en qué momento las maras aumentaron su nivel de violencia. Desde que la extorsión se convirtió en el modus vivendi o el modo de vida de las pandillas. Por supuesto, bajo la sombra de las pandillas también hay mucha gente. So if you don't pay, you die. En la mayoría de los casos. Did you ever have to kill somebody? Pero que de los que yo estoy seguro son algunos 5 quizás. How do you go from killing at least 5 people to saying, I had it? What happened? Pero muchos principios. I gotta interject. You killed at least 5 people. What principle got thrown away? Pero ahora están matando niños, están matando señoras, están matando familias completas, solamente porque no ceden con las peticiones. Un enfoque frecuente al entrevistar a sicarios de estos frentes es cuestionarlos sobre los remordimientos y penas que cargan luego de acabar con la vida de tantos inocentes. Las respuestas varían enormemente y van desde el más profundo pesar a la indiferencia propia de un psicópata. Escuchemos nuevamente al joven asesino de MS-13 recordando cómo fue su bautismo de sangre, uno que recibió estando totalmente drogado y temeroso de las consecuencias. How did you feel after you killed these people? Cuando maté a la primera persona así, nervioso, con ganas de fumar, pues, con muchas cosas pensando, me podían hacer esto a mí, a mi mamá, no sé, pero uno tiene que hacerlo por uno mismo también, porque ya está metido en la familia y tiene que hacerlo, como les digo, tiene que hacer lo que ellos dicen. El muchacho habló de obediencia y de deber, casi como si asesinar fuera una manera de pagar una deuda con la pandilla. Es que dentro de las maras, las órdenes deben cumplirse o el castigo puede ser durísimo. A continuación vamos a contrastar la visión del joven criminal con la de un pandillero veterano que pasó más de 30 años aterrorizando las calles de El Salvador. Esta fue su respuesta al ser cuestionado sobre los pecados que cometió y sus sentimientos al respecto. Se siente el remordimiento de haber cosas que se hicieron mal en el pasado y los tiempos en los que dentro de la pandilla, bajo las órdenes, matabas personas, ¿sentías algo por esas personas? Fíjese que cuando uno anda haciendo cosas en el pasado, pues a veces uno no siente remordimiento de nada. Pero con el tiempo, la edad, en los años que a uno le va cayendo encima, que uno empieza a analizar y a pensar y a sentir aquel remordimiento por el daño que tal vez uno le ha causado a las personas inocentes. Su larga estadía tras las rejas le brindó el tiempo suficiente para reparar en los brutales crímenes que cometió a lo largo de su vida. Solo el hastío, los castigos y la conciencia de la propia mortalidad hicieron que el pandillero mirara hacia atrás con algo de vergüenza.
Sin embargo, sus palabras y el tono que elige para pronunciarlas generan una incógnita. ¿Este hombre está arrepentido por romper la ley o solo lamenta haber sido atrapado? Dentro de esos grupos, cada individuo debe expresar una obediencia absoluta ante las órdenes. Un sicario no puede elegir a quién eliminar, debe actuar sin importar sus reparos morales o sus miedos. La única autoridad que se respeta es la de la cicla y la de los compañeros. El resto no tiene valor. Es por eso que cuando un operador se atreve a defraudar a la Mara, el castigo es acorde a la ofensa. Este tipo de acciones tiene una escala de 3 niveles que varía en cuanto a la brutalidad y la mortalidad del método empleado. Yo tenía que hacer lo que ellos me digan, no puedes cumplir, no, si la descumple pues te toca un castigo, te calientan la primera vez, si no cumples la misión que te golpean los que están, 13 segundos de patadas, golpes y todo, los 13, por eso se llama MS-13, porque te dan 13 segundos que te dan una golpiza, pues ya la segunda te dan con un bate en las costillas, ya las terceras pues si fallas te matan. Los 13 segundos de golpiza es uno de los símbolos clásicos más importantes de la pandilla MS. Es una cifra que se encuentra presente en muchos de sus eventos, celebraciones y rituales. Si bien esta mafia no tiene un componente religioso establecido, hay un respeto casi sobrenatural sobre cuestiones con los números, la fe y la hermandad. La obsesión con la cifra que les da nombre llega hasta límites insospechados. Por ejemplo, se han encontrado cuerpos sin vida en cuya piel se podían contar exactamente 13 cortes profundos y letales. Pero si esto te resulta desagradable, lo que escucharemos de la boca del joven sicario de MS-13 te revolverá completamente el estómago. Sí, miré los partieron en pedacitos y los echaron en una caja de plasma. La Mara MS-13 los corta en 13 pedazos. Al símbolo que ellos tienen, pues ellos decían, pues tráiganme a la persona, y ya pues ellos les empezaban a sacar información. Y ya viendo de la información que ellos agarraban, pues ya cortaban a las personas. Cortar un cuerpo humano en 13 partes iguales no es para cualquiera. Se requiere una tropa de soldados locos capaces de cometer los crímenes más aberrantes en nombre de la pandilla. El sadismo es premiado con dinero, pero también con el prestigio de pertenecer a los integrantes más peligrosos. Ese tipo de reputación les permite escalar jerárquicamente. En este punto es necesario hablar sobre cómo se organizan a nivel logístico, ya que hay muchos mitos falsos sobre estos grupos. Las jerarquías son muy claras, pero la organización es descentralizada y no cuenta con un formato verticalista. En maras como MS-13 o Barrio 18, diferentes cabecillas se reúnen en juntas, incluso estando dentro de prisión, para decidir grandes lineamientos generales a cumplir en el futuro. De hecho, sería erróneo creer que la estructura es homogénea, ya que la MS-13 parece partida en fracciones que guardan en común rasgos simbólicos, culturales, de origen y un nombre que parece hermanarlas. En otras palabras, no hay un jefe único al cual responder, como sí ocurre en algunos cárteles mexicanos donde la figura del capo ha sido central en la construcción de poder. Por lo general, al ser detenidos por la justicia, los pandilleros suelen admitir que solo eran soldados que patrullaban las calles de El Salvador, persiguiendo a rateros y protegiendo a la comunidad. ¿Cuál era tu posición en la pandilla? Solamente soy un soldado nada más. ¿Qué es lo que hace un soldado? Un soldado lo único que hace es solamente pasar en la esquina sentado, viendo quién entra y quién sale a la colonia. Claro, si realmente todos los mafiosos de las maras fueran simples soldados de vigilancia, estos grupos no estarían ligados a tiroteos, asesinatos, robos y violaciones masivas. Tal era la brutalidad con la que se manejaron en El Salvador, que la nación terminó posicionándose como la más violenta del planeta.
En el año 2015 se registraron 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que le valió el primer puesto en ese infame top. Cada día los salvadoreños se despertaban con noticias oscuras sobre su tierra natal. Parecía que no había otro rumbo posible, pero todo cambió drásticamente en 2019 con la llegada de un político joven con ideas algo radicales sobre cómo combatir la delincuencia. Nos referimos, por supuesto, a Nayib Bukele, quien es el primer mandatario de El Salvador desde el 1 de junio de 2019. Su principal objetivo ha sido combatir el crimen organizado declarando la guerra de forma directa a la MS-13, Barrio 18 y al resto de los grupos delictivos de menor envergadura. El equipo de Bukele diseñó un plan por etapas que contemplaba desbaratar la red de poder que los maleantes construyeron a lo largo de los años. Se realizaron arrestos masivos, se congelaron los bienes de los líderes, se destruyeron laboratorios de drogas y centros de reunión. Incluso se llegó a incomunicar a los pandilleros arrestados para evitar que planearan ataques en el exterior. Pronto se hicieron virales las imágenes de los arrestos y el traslado de los delincuentes a los centros de detención que fueron construidos exclusivamente para ellos. Desde su llegada a la cárcel se les hace entender que ya no son amos y señores, sino que deben obedecer a toda hora. Esto también le ha valido críticas al gobierno de Bukele, principalmente de parte de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el presidente sigue entusiasmado con su proyecto para transformar a El Salvador en uno de los países más seguros del planeta. Como si eso fuera poco, Bukele tomó una decisión muy interesante. Los miembros de MS-13 y Barrio 18 compartirán las mismas celdas y ante el más mínimo altercado, todos serán castigados por igual. Escuchemos a un viejo delincuente hablando sobre esa dura convivencia intracarcelaria. Fuera sí era diferente cómo era la convivencia entre las pandillas fuera de la cárcel. Fuera de la cárcel, por ejemplo, en la libre sí son diferentes. Pero aquí en el sector es otro, es otro mundo, por decirlo así, porque en el cual las pandillas, tanto como en el 18, se llevan. No hay pleito, rivalidad ni nada. Pues se puede decir que lo que se pelea nada más en el asunto, convivencia como amigos. En su respuesta, el pandillero veterano nombró a una de las instalaciones más polémicas de toda la gestión Bukele, el CECOT, siglas de Centro de Confinamiento del Terrorismo. Se trata de un espacio penitenciario de máxima seguridad con capacidad para albergar hasta 40.000 presidiarios. Está ubicado en el municipio de Tecoluca, en la zona central del país. Su apariencia es imponente, con celdas gigantescas donde conviven cientos de criminales violentos que deben aprender a compartir el espacio personal con sus viejos enemigos. Allí, bajo la atenta mirada de las cámaras y los guardias, los internos deben cooperar si no quieren hacer aún más tormentosa su estadía. Dentro del CECOT no hay bandos ni ciclas. Todos se encuentran allí por romper la ley y las penas suelen ser bastante extensas. Los rangos adquiridos en la calle se evaporan al pasar por la puerta principal. La única autoridad es la policía, que domina el espacio con puño de acero. Es que Bukele ha recrudecido notablemente el trato dentro de los penales, incluyendo castigos severos ante la más mínima falta de respeto. Esto puede ir desde una semana en aislamiento total hasta el cese de la entrega de alimentos de manera indefinida. En un panorama tan desfavorable, los líderes de las pandillas parecen haber establecido una tregua extensa entre MS-13 y Barrio 18 para evitar por completo las riñas y los altercados. Hasta el momento ha dado resultados. La pregunta es, ¿esta armonía es real?
¿O solo es una estrategia para ganarse la confianza de la población salvadoreña otra vez? ¿Tú crees que alguien que salga de ISECOT pudiera reintegrarse a la sociedad? Fíjese que en este lugar prácticamente las pandillas están doblegadas. Ellos al salir, o sea, no van a hacer nada por el motivo de que ellos saben que si no van a cometer un error, ellos vuelven a este lugar, y estar en este lugar pues es un lugar de tormento. Si bien las palabras del pandillero parecen avalar el funcionamiento y el rol reformatorio de instituciones como el SECOT, esa no es la postura de todos los criminales. Muchos han declarado una guerra abierta contra el Estado y esperan algún día poder retomar el poder que perdieron desde la asunción presidencial de Nayib Bukele. En paralelo, muchos expertos señalan que más allá de la capacidad de reinserción de los antiguos miembros de MS-13 y Barrio 18, el que no está listo para saldar cuentas y dejar todo en el pasado es el pueblo salvadoreño. Los civiles no olvidan el infierno que vivieron y aún tienen a flor de piel las cicatrices que les dejaron casi 3 décadas viviendo sometidos por las maras. El trauma fue demasiado fuerte y parece ser demasiado pronto como para vislumbrar una paz total. Solo el tiempo dirá si las medidas tomadas por Bukele son una cura verdadera o solamente un paliativo momentáneo. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo los secretos más infames de las pandillas centroamericanas, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para estar al tanto de cada una de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.